stuff. Bueno, muchas gracias, Nathan. Maravilloso lo que han hecho con Lab for You. Gracias, Vicky. No, emocionado también escuchar de Arukai y todo lo padre que están haciendo ustedes en estos tiempos. ¿Desde hace cuánto ustedes dos se conocen? ¿Hace Porque cuánto, fue Vicky? Vicky el enlace que nos trajo acá. Reciente, yo conocí a Comal porque Arukai ganó el We Exchange de 2019. Para la audiencia, We Exchange es, digamos, una competencia que el Banco Interamericano de Desarrollo, el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, abre para mujeres que estén trabajando en la vertical STEM. Comal lo ganó. ¿En qué año lo ganó Lab for You? Creo que fue 2017, si no me engaño. Claro. Sí. Entonces, sí. Comal es la cofundadora de Lab for You. Sí. Comal es una de las cofundadoras. El We Exchange fue en Paraguay el año pasado y yo ahí la conocí. Entonces ahí empezó toda nuestra relación porque, claro, digamos, mujeres en temas STEAM, digamos, todas estamos trabajando porque esto siga pasando en esta generación y la próxima, y ahí fue con que nos enganchamos con Nathan, nos conocimos y estamos también compartiendo mucho información sobre todos los webinars en esta primera parte del COVID que fue tan impactante y nos compartimos mucha información. Ahorita sí, todo el mundo estamos compartiéndonos información a lata y creo que eso ha sido también un aspecto muy positivo de que toda esta situación se hubiera dado porque nunca antes habíamos tenido esa necesidad tan grande de compartirnos experiencias, de comunicarnos, Claro. de abrirnos, ¿no? Porque muchas veces en la educación uno encuentra como unos muros, como unas barreras, como cierto recelo a la protección de cosas, cuando la sociedad del conocimiento apunta a otra cosa, ¿no? Entonces, me parece fabuloso que nos estén acompañando esta noche. Nathan, muchas gracias. No, al contrario, gracias Carlos por este espacio, gracias a todos los que nos acompañaron, a ver si podemos dejar ahí nuestro contacto en los comentarios y pues muy emocionado también en ese espíritu de aprender y compartir tras fronteras, muy emocionado de escuchar de ti, Vicky. Qué chévere. Sí, gracias a todos. ¿Me dicen cuando arranco? ¿Ya voy a empezar a compartir pantalla? Sí, comparte de una vez la pantalla, yo aquí la voy viendo y vamos a entonces darle la despedida a Nathan. Muchas gracias por acompañarnos, vamos a bajarlo aquí al backstage y más adelante pues podemos seguir retomando preguntas y demás que vamos a tener. Aquí de una vez ya te están saludando en el chat de Lab for You y también tienes una audiencia aquí como bastante interesante. Entonces, sin más, Vicky, aquí te dejo tu pantalla para que nos cuentes un poco de tu experiencia. Bueno, veo algunos nombres conocidos. Arukai ya ha hecho 15 webinars aproximadamente para profes en toda Latinoamérica, así que estoy encantada de ver, digamos, caras con nombres conocidos. Bueno, vamos a arrancar. Para los que no nos conocen, quiero empezar con qué es Arukai. Esta es una agenda que les construí. Tenemos media hora entre lo que les voy a contar y las preguntas que para mí es lo más relevante. Segundo, vamos a arrancar con la importancia de aprender a programar. ¿Qué porcentaje de STEAM debería ser la T de tecnología? Un poco ahí para energizar la discusión. Y por último, les traje una sorpresita de una asesoría que tengo para ustedes, los profes que quieran tomarlo. Es como uno de los giveaways que tengo para hoy. Entonces, para los que no nos conocen, Arukai es una compañía que empieza en el Laboratorio de Innovación de la Universidad de Harvard. Esto fue más o menos 2012, llegamos a Latinoamérica en el 2014 y desde ahí nos hemos enfocado mucho en enseñar pensamiento computacional y en enseñar programación de una forma particular. Lo enseñamos a través de retos y a través de proyectos STEAM relacionados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas. Voy aquí a adentrarme un poquito más. Esto fue la definición que les conté. Nosotros hace más o menos 2 o 3 años, esto es una historia de emprendimiento, cuando yo tengo mi primera hija que en 8 días cumple 10 años, yo venía siempre del mundo de la tecnología y dije, yo en realidad quiero hacer algo con legado.
Me fascina la tecnología, veo como la tecnología es un facilitador para resolver problemas de la vida real. Sin embargo, hay algo que aquí me falta, y Arukai es una historia muy de emprendimiento y muy de muchas iteraciones y muy de Lean Startup. Y básicamente yo dije, educación es la forma en que se cambian vidas, y que cambian sociedades. Así que yo voy a unir esta pasión que yo tengo por la tecnología con este deseo. Yo no soy educadora, de una vez les digo, he sido profesora mucho tiempo, pero más por gusto que por formación. Yo me considero más una disruptora en educación y entendí cómo la educación, por un lado, era una forma de cambiar vidas y cambiar sociedades y traer desarrollo económico a la región, y uní mi pasión por la tecnología y encontré mi propósito de vida, me encontré mi Ikigai. Y mi Ikigai, básicamente, mi sueño es enseñarle a todos los niños que estén en etapa escolar, entre preescolar hasta grado 12, para aquellos sistemas escolares que los tienen, pensamiento computacional. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es ese propósito? A través de retos y a través de proyectos STEAM, que es lo que es Arukai. Brevemente les voy a contar qué es Arukai, porque les he hablado mucho de Arukai. De hecho, Arukai, el nombre significa, Aru significa lenguaje y Kai significa futuro, significa el lenguaje del futuro, que es lo que nosotros queremos que los estudiantes aprendan. Arukai pasó por muchos estadios. De hecho, Carlos fue uno de los primeros directores académicos de Arukai, nos conocemos hace años, desde 2014, y Arukai, como cualquier emprendimiento, fue iterando, y hasta más o menos hace 3 años nos consolidamos como un sistema completamente curricular al colegio. Para el colegio somos como una escuela en una caja, donde le ofrecemos 3 componentes. Ese sistema curricular ofrece: uno, y aquí lo vemos en el círculo rojo, es todo el tema de formación a profesores. El círculo amarillo es todo lo que tiene que ver con el material didáctico, todo lo que tiene que ver con las mallas curriculares, las cuales están alineadas a 3 estándares internacionales como los CISTE, los CSTA y los Cambridge. En realidad, nuestros países y la mayor cantidad de países en el mundo, la mayoría de países, del mundo, no tienen el pensamiento computacional como parte de su currículo, son más temas relacionados con la tecnología o la informática. Entonces nos alineamos a estándares internacionales y tiene toda la plataforma de gestión. Después de caminar este camino con Arukai, nosotros estamos supremamente comprometidos a enseñar de forma personalizada y completamente diferenciada a cada estudiante. Hoy todos los que estamos aquí convocados en esta semana STEM aprendemos de forma diferente. Tenemos habilidades, fortalezas, también tenemos retos, también tenemos dificultades, y todos aprendemos de forma diferente. Y a menos que nosotros llevemos el Machine Learning, que es lo que es Arukai, en este momento, o al aula de clase cuando volvamos de forma presencial, o a nuestros programas de educación a distancia, o a nuestros programas de educación híbrida, que es lo que seguramente le vendrá al sistema académico por el siguiente semestre, el siguiente año escolar, va a ser imposible que lo podamos hacer. ¿A qué me refiero? Educación customizada o educación personalizada con base en cómo cada estudiante aprende. Les voy a contar un poquito de cada módulo con fines que puedan relacionarse más con Arukai. Para nosotros la formación a profesores es clave. Si un niño de 5 o 4 años puede aprender pensamiento computacional, que es el caso de mi hijo menor, yo soy mamá de 3 niños, 2 niñas y un niño, el menor tiene 4 años, él hoy día es un programador, él sabe perfectamente qué es un loop, qué es una variable, hace nested loops, me pongo un poquito técnica, y yo me di cuenta que si un niño de 4 o 5 años puede aprender a programar, un adulto también lo puede hacer. No importa la formación, si es un profe de ciencias, un profesor de español, un profesor de historia, un profesor de educación física, cualquiera puede aprender pensamiento computacional si tiene las ganas de hacerlo. Entonces nosotros tenemos todo un programa de formación docente para los profes, no importa nuevamente su especialidad o su formación, todos podemos aprender a programar.
Es una suite también con base en Machine Learning, donde la máquina aprende como el profe aprende para ayudarle a él a aprender, valga la redundancia, con base en caminos personalizados de aprendizaje. Lo segundo que le entregamos a los colegios y a los profes son todas las mallas curriculares. Nosotros, en nuestro ADN está que coding no es una materia. Digamos, yo vine de una generación donde se pensaba que inglés era una materia. En su momento yo fui a la escuela, no era una escuela bilingüe, era una escuela que tenía inglés como una materia, entonces yo veía matemáticas, veía ciencias, veía historia y veía inglés, porque era visto en su momento como una materia. Hoy día los niños ven inglés o aprenden inglés en la mayoría de escuelas haciendo los proyectos inglés, viendo los contenidos en inglés, relacionándose con sus profesores en inglés. Esto mismo va a pasar con programación y por eso nosotros creemos firmemente que es el lenguaje del futuro, es el lenguaje que nos va a poder permitir comunicarnos no solo con otros seres humanos, sino también con las máquinas en esta, ya ni siquiera la cuarta revolución industrial, sino hablamos de la quinta revolución industrial. Entonces, quinta revolución industrial, no, perdón, la quinta revolución de la inteligencia artificial, ya no estamos hablando de temas industriales, sino de temas de inteligencia artificial. Entonces, nosotros proveemos cada año a año toda la malla curricular y enseñamos esto que se llama pensamiento computacional a través de proyectos de ciencias, a través de proyectos de arte, a través de proyectos de matemáticas. Entonces, para ponerles un ejemplo, seguramente muchos de sus estudiantes, si no todos, han jugado Minecraft. Minecraft hoy día es el segundo videojuego más importante o más usado en la historia de la humanidad, ¿sí? Después de Tetris. Nosotros enseñamos a programar a través de proyectos en un laboratorio, por ejemplo, para hilarlo con la anterior conferencia, Lab4U, podemos usar reductores de materia en Minecraft y enseñamos a programar. Entonces, vamos viendo cómo va convergiendo todos estos contenidos, todos estos proyectos a través de un lenguaje común o articulador que para nosotros es la programación. Y la parte, también tenemos todo lo que es la plataforma de gestión, que es, digamos, el corazón del sistema curricular de Arucay. Nuestra plataforma de Virtual Learning está montada sobre Machine Learning, donde ya sea el que entre es un profesor o un estudiante, la plataforma está aprendiendo para poder construir los caminos personalizados de aprendizaje. Esta es nuestra ruta de aprendizaje. Aquí yo voy también intercambiando en cámara la cámara para ir viendo las preguntas. Esta es nuestra ruta de aprendizaje. Y Arucay tuvo un camino supremamente interesante. Y es, nosotros antes éramos muy makers, si se quiere. Hicimos todo tipo de robots, Legos, Embots, Little Bits, Makey-Makeys. Hicimos muchos drones, hicimos 3D printing, hicimos mucho Arduinos y entendimos que muchas veces todo el tema de hardware e inclusive de software puede ser un limitante para que muchos colegios den el salto a pensamiento computacional, porque requiere inversiones muchas veces relevantes que el colegio no se puede permitir. Y en esa búsqueda de democratizar el acceso del pensamiento computacional, entendimos que el camino era ser open source. Este es nuestro camino y nuestra ruta de aprendizaje. ¿Por qué lo hicimos open source? Vuelvo y repito, para democratizar el acceso. Ustedes ven aquí temas como Scratch Junior y Scratch, que es creado por el MIT, por un grupo de investigación que se llama Lifelong Kindergarten Group. Ven Minecraft Education Edition, que la versión Java ya es abierta, quizás es lo único que tiene licenciamiento, porque nos parece que es una herramienta supremamente poderosa para enseñar a través de proyectos y retos STEAM, App Inventor, que es de Google,
hoy lo mantiene MIT, Blocky igual, JavaScript. ¿Por qué JavaScript? Y aquí me voy adentrando a temas de empleabilidad. Es porque es el lenguaje de mayor contratación en Latinoamérica. Python, porque es el lenguaje de mayor contratación en el mundo, HTML y CS3 porque son formas bastante flexibles de hacer videojuegos, y estamos introduciendo todos los contenidos de inteligencia artificial y de blockchain para las escuelas altas. ¿Ven mi cámara? Sí, perfecto. Entonces, en este slide les quiero dejar un poco el mensaje de open source. Esto nos permitió a nosotros entrar a colegios públicos, a colegios de población vulnerable, a colegios que decían, no, para mí la robótica es supremamente lejana porque no tengo el presupuesto para invertir en un Lego de $700. Si lo compro en Amazon, si ya lo traigo a mi colegio, pues es costosísimo. Y así para diferentes tipos de robótica. Hoy hemos podido enseñar robótica virtual, hemos podido enseñar y dar proyectos que antes eran completamente desconectados, haciéndolo digitalmente y llegándole a una población no solo en habla hispana, sino también ya empezamos a democratizarnos con países cuyo segundo o primer lenguaje es el inglés. El sistema curricular de Arucay está completamente en español o en inglés y es supremamente versátil. Nos conectamos con colegios que nunca hayan tenido pensamiento computacional, que ya tengan una historia con STEAM, que nunca han dado temas de informática, o con colegios que ya son campeones en temas de robótica. Entonces somos súper flexibles, tenemos colegios IB, colegios Advanced o colegios que sencillamente no están alineados a ningún estándar internacional, porque nuevamente el sistema es supremamente flexible que permite entender en qué estadio está el colegio. La mayoría, y son cifras que les traigo adelante, de colegios en Latinoamérica no enseña pensamiento computacional. Tiene la mayoría 0 horas dedicadas a pensamiento computacional o si acaso tienen 1 hora. Hay colegios como todo, se ubican colegios con 3 y 4 horas de pensamiento computacional a la semana, pero no es lo usual. Sin embargo, hacia allá vamos. Y aquí vuelvo y retomo el paralelo que les hice con el inglés. Hoy en día, coding casi siempre se da en la hora de informática o en la hora de tecnología que tienen los colegios. Sin embargo, conforme esta revolución de las tecnologías exponenciales vengan, va a pasar 2 cosas. Uno, los colegios van a empezar a incrementar sus contenidos o sus horas más bien de pensamiento computacional, y ya vemos la tendencia, cada vez los colegios cada año a año incrementan 1 o 2 horas en pensamiento computacional, y 2, va a pasar que coding, así como hizo inglés, coding va a empezar a permear todo el currículo de las escuelas. En algunos años, matemáticas, ciencias, cualquier contenido se va a dar con coding porque nuevamente somos un lenguaje y no somos una materia. ¿Tenemos preguntas? Aquí yo voy también viendo mi WhatsApp a ver si tenemos preguntas. No. Perfecto. Aquí me devuelvo un poco a la metodología. Yo creo que estas metodologías para los asistentes son bastante conocidas. Hace 6 años hablar de temas STEAM, si hoy todavía es ajeno para muchos padres de familia, para muchos rectores, para muchos reguladores, si todavía esto es ajeno, imagínenselo hace 6 años. Era literalmente un dicho que decimos en Colombia, era chino avanzado. Nosotros, nuestras metodologías nos definen 4 pilares, enseñamos a través de pensamiento de diseño. Para nosotros es supremamente importante que los estudiantes aprendan a través de proyectos. La plataforma lanza los proyectos STEAM o los retos STEAM. Favorecemos, digamos, la lluvia de ideas. Después de la lluvia de ideas vienen los prototipos digitales, después viene el proceso de construcción, y a través de diferentes iteraciones los estudiantes van entendiendo, digamos, qué falló o qué fue bien en cada iteración. Todo el tema pues, de los ciclos de diseño que los conocemos perfectamente y que Nathan
los mencionó, eso que le permite al estudiante entender que un mismo problema tiene múltiples soluciones. Eso que le permite a los estudiantes entender que la falla es sencillamente parte del proceso, y sobre todo en culturas como nuestros países, digamos, andinos, que es mucho la audiencia, donde el fracaso es tan castigado, ¿verdad? Donde alguien se quiebra y, mejor dicho, si acaso lo ayuda la mamá y la familia cercana. Eso lo favorecemos mucho en Arucay, entender que el fracaso es sencillamente parte del proceso hasta llegar a una respuesta correcta, y que esa respuesta correcta tiene múltiples caminos, unos más óptimos que otros. El aprendizaje con base en proyectos para nosotros es supremamente clave cuando hablamos de metodología STEAM. Digamos, se ha comprobado que uno retiene 30%, digamos, de los que escucha, 50% de lo que ve y 90% de lo que experimenta. Por eso cada clase de Arucay es un reto STEAM, y cada X número de clases tenemos un proyecto STEAM, donde lo ideal es que sea resuelto por muchos profesores del colegio. Las habilidades del siglo XXI son transversales. En todo lo que les estoy hablando vemos mucho la colaboración, la cooperación, la empatía, y favorecemos mucho el emprendimiento. Para nosotros, STEAM es una forma de resolver problemas de la vida real utilizando la ciencia, las ingenierías, las artes, las matemáticas, cuyo eje integrador de nuestra filosofía es la tecnología. Aquí rápidamente les presento para que vean la plataforma Arucay. Les pusimos 3 GIF, uno muy enfocado para que los profes vean los reportes que les da el Machine Learning, que estamos supremamente enfocados en el avance y en el desempeño académico de los estudiantes. Otro, cómo lo ve el estudiante y cómo interactúa con una plataforma que es completamente gamificada. Yo crecí en un sistema escolar donde lo que importaba era la nota, y donde me daban un 10 y por cada desacierto me iban quitando. Hoy día yo creo que todos estamos de acuerdo en lo importante es que el estudiante apropie, desarrolle la competencia y la habilidad, que tenga ese amor por aprender, por investigar, porque en un mundo donde el conocimiento se está renovando cada 2 años y donde nuestros estudiantes tienen todo el conocimiento en sus celulares, en sus iPads, ¿qué es lo que vamos a enseñar? Más bien estamos hablando de pensamiento crítico, estamos hablando de pensamiento computacional, estamos hablando de cómo les enseñamos a los estudiantes a encontrar ese propósito de vida, porque uno de los pilares de Arucay es: si un estudiante encuentra su propósito de vida, va a ser una persona feliz y una persona completamente útil para la sociedad. Por eso nuestra plataforma es todo acerca de retos y proyectos donde los estudiantes pueden explorar diferentes áreas del conocimiento en busca de eso que a ellos los llena. Aquí rápidamente los países que están presentes, pues estamos en todos ellos. Empezamos en Colombia, ya estamos en Ecuador, estamos en Perú. A finales del año pasado abrimos nuestras operaciones en España. Y obviamente el COVID-19 ha sido una oportunidad supremamente interesante para apoyar a colegios de toda Latinoamérica a entender cómo poder desarrollar un sistema de educación a distancia, porque a la mayoría de países los agarró de la noche a la mañana el cierre. Y lo que nos hemos dedicado en estos meses es poderle enseñar a estos profesores cómo crear objetos virtuales de aprendizaje y cómo apalancarse de funcionalidades que muchas veces de ellas son gratuitas para que ellos puedan llevar su conocimiento a los estudiantes. Aquí les tengo una segunda parte de la agenda. Veo preguntas. ¿Estamos bien? Yo ahorita me estoy concentrando mucho en la presentación. Si quieren las dejamos entonces para el final, sino que me suena un poquito, perdón, el WhatsApp. Ya estamos aquí. Bueno, la relevancia de aprender a programar. Y ustedes dirán, ¿esto de dónde sale, Vicky? ¿Por qué está hablando tanto de pensamiento computacional? Yo quiero ver un poquito más cuál es la realidad del mercado. Esta parte se trata de contarles esto, por qué es tan relevante y por qué lo venimos trabajando hace más de 6 años en Arucay.
Estas son cifras del Foro Económico Mundial que recién pasó. El Foro Económico Mundial estaba completamente enfocado en términos de educación en la parte de reskilling y en la parte de skilling. En la parte de reskilling, escúchenme un segundo, aquí está entrando una llamada y voy a dejar que otros la contesten. En la parte de reskilling se enfocaba mucho en cómo esos adultos cuyas trabajos se están reemplazando por la inteligencia artificial, ¿cómo los voy a reentrenar? ¿Sí? Eso fue una parte del Foro Económico Mundial, pero hablemos de la otra. La otra parte del Foro Económico Mundial se centró en cuáles son las habilidades y competencias que un estudiante que está en etapa escolar, desde preescolar hasta grado 11, necesita desarrollar para ser relevante en esta actualidad y en el futuro digital. Y estas son las cifras que nos compartieron, que no han cambiado año a año, se mueven, pero se mueven muy, de forma muy sutil, y es que el 65% de los estudiantes que hoy empiecen primero de primaria van a trabajar en trabajos que no existen. Sin embargo, el 80% de los futuros trabajos van a requerir habilidades de pensamiento computacional o programación. Y ojo, yo no estoy hablando solo de desarrolladores de software, estoy hablando de personas que estudien medicina, médicos, personas que estudien leyes, personas que estudien música. Para cualquier trabajo futuro, estas son habilidades claves. ¿Cuál es el reto global? Y aquí la audiencia, que son profesores, y yo quiero que se vayan sensibilizados con estos, es que esto no es un problema ni de Colombia, ni de Perú, ni de Ecuador, ni de Chile, de México. Esto es un problema global. En el mundo, solo 1 de cada 10 profesores, de cada 10 colegios, enseñan pensamiento computacional en las escuelas. Entonces, tenemos un gran reto para solucionar, ¿verdad? Aquí les traje un video. Este es un video que los va a sensibilizar muchísimo. Code.org es probablemente una de las fundaciones o organizaciones más relevantes en los Estados Unidos que se ha encargado de decirle a padres de familia, a reguladores sobre todo, a profesores, la importancia de aprender pensamiento computacional. Y este fue el primer video en habla hispana que se hizo. Se convocó a líderes en el mundo de la tecnología, vamos a ver a Bill Gates, a Mark Zuckerberg, a presidentes de Latinoamérica, a influenciadores. Estamos también aquí presentes con Arukai para mostrarles, profe, la importancia que tiene aprender a programar. Me dicen si oímos sonido y todo. Empecé a aprender programación hace unos 20 años cuando era muy chiquita. Empecé a programar hace 37 años, cuando tenía 9 años. I was in 6th grade. So I wrote a program to play tic-tac-toe. Yo tenía 6 años, iba al ciber. La tecnología está cambiando el mundo. Las computadoras están en nuestros escritorios, en nuestros bolsillos, están en todas partes. Programar es darle una serie de instrucciones sencillas a una computadora. Parece difícil, pero cualquiera puede aprender. 1, 2, 3. Creo que la tecnología es mágica. Todas las escuelas tienen que enseñar las habilidades del futuro. Tenemos la posibilidad de crear oportunidades para nuestros niños en Argentina, En México, Guatemala, Chile, Colombia, Perú, Brasil, La República Dominicana. y para los niños en todo. Los futuros campeones serán los creadores. Aquellos con el talento para cumplir sus sueños. no siempre podemos saber cómo va a ser el futuro. Para prepararnos para el futuro, tenemos que cambiar el currículum. Y eso es un superpoder. Si uno sabe programar, sabe crear el futuro. Si eres hombre o mujer, rico o pobre, Ya sea que estén en sus hogares o en la escuela. don't just play on your phone, program it. Desearía que todo el mundo aprendiera para poder hacer un mundo mejor. Las posibilidades son infinitas. ¿Qué vas a crear? ¿Qué vas a crear? ¿Qué vas a crear? Bueno, entonces aquí yo creo que el video es súper sencillo, un poco de digerir y nos dice varias cosas. Uno,
y con lo que cierra, ¿no? Es qué vas a crear. La tecnología básicamente es un facilitador que me ayuda a que esos problemas de la vida real, ya sea los problemas de mi casa, los problemas del colegio, ¿por qué no los problemas de la comunidad? Genial un problema de ciudad, genial un problema de país, muchísimo mejor un problema global, me ayuda a mejorar la solución existente o a crear una solución de cero. Yo creo que la pandemia fue una muestra, mejor dicho, para todos, de la falta de transformación digital que tenía cualquier industria y educación no fue la excepción. Y vuelvo a repetir, muy pocos colegios estaban preparados para llevar los programas de educación a distancia a la casa de los estudiantes. Según el último reporte de McKinsey, en 8 semanas se ha logrado la transformación digital en las diferentes industrias, llámese agricultura, llámese transporte, llámese retail, que ellos proyectaban se iba a dar en 5 años. Volviendo al tema de pensamiento computacional, nuevamente no lo vemos como una materia, se va a hacer como un lenguaje y aquí la sensibilización a invitarlos a que empecemos a aprender este nuevo lenguaje. Hoy aprender pensamiento computacional no fue como me tocó a mí me tocó pantallas oscuras, letras verdes, naranjas, eso era un drama aprender, digamos, programación en la universidad. Hoy en día los profesores de preescolar y los profesores de primaria, inclusive los profesores de básica aprenden por bloques, es como tener legos digitales para aquellos profesores que me están escuchando que no están relacionados con temas de pensamiento computacional. Es muchísimo más sencillo, muchísimo más engaging y hay una cantidad de plataformas gratuitas que promueven este aprendizaje. La programación es para todos, no es solo para ingenieros. Mi generación creció con ese paradigma, un paradigma que yo los invito, digamos, a dejar atrás y les tengo ejemplos concretos. Hoy los grandes neurocirujanos del mundo, el neurocirujano está en una ciudad, el paciente está en otro y el que está operando es un robot. El robot no se cansa, el robot no se trasnochó, el robot tiene el pulso perfecto, pero quien está detrás haciendo eso de biomedicina, pues tiene que tener las bases de pensamiento computacional. Hoy la música se programa, la música contemporánea. La computadora es un instrumento musical que puede producir sonidos a frecuencias que un instrumento tradicional no puede. Y cierro esta parte con que aprender a pensamiento computacional y programar es tan importante como sumar o restar o leer y escribir. Y yo aquí a los colegios, a los rectores, a los reguladores, a los profes les digo, nosotros no enseñamos a leer y escribir porque queremos que todos los estudiantes del colegio sean escritores, ¿sí? O sean periodistas. Lo enseñamos porque es una habilidad básica para ser funcional en la sociedad. Lo mismo va a pasar con pensamiento computacional. Nosotros, los niños, los tienen que aprender, no porque todos vayan a ser desarrolladores de videojuegos o desarrolladores de plataforma de inteligencia artificial, no. Es porque hoy las grandes compañías del mundo o son de base tecnológica o están siendo cambiadas, disrupted o revolucionadas por la tecnología. Amazon, Google, Alibaba, Facebook, etcétera, 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 y más con lo que está pasando, se están abriendo las brechas entre estas compañías de tecnología, siguen creciendo exponencialmente. Entonces, si esa es la realidad, pues en 30 o 20 o 15 años o 5 años que nuestros estudiantes van a salir a buscar trabajo, ya sea como empleados o como emprendedores, la parte o los fundamentos de base digital van a ser supremamente relevantes para que ellos sean funcionales. Yo creo que esto es un tema que nos puso PISA a todos. PISA hacia finales del año pasado hizo un anuncio que iba a empezar a evaluar pensamiento computacional como parte de su prueba de matemáticas y esto es otro indicador más del mercado que nos dice, nos está diciendo todo el tiempo, pensamiento computacional es supremamente relevante. ¿Cómo vamos de tiempo, Carlos? ¿Cuánto tiempo tengo? Me faltan 2 punticos más. Depende cómo vamos de tiempo. ¿Puedo acelerar un poquito la marcha o...?
Hola Vicky, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, Carlos tuvo un pequeño inconveniente, pero bueno, sí, ya estamos unos minutos para terminar. Ah, perfecto. Sí, unos minutitos para que puedas culminar tu agenda. Que entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué porcentaje de STEM debería ser tecnología? Aquí yo les traigo la primera gráfica de la brecha laboral. Estos son números de los Estados Unidos. Mi tarea es buscar números de Latinoamérica, pero se pueden hacer las extrapolaciones. Aquí tienen la fuente y aquí la gráfica nos muestra, la parte azul muestra la cantidad de graduados que salen de estas carreras y la verde nos muestra la cantidad de trabajos que hay, ¿sí? En arquitectura y en ingeniería vemos que hay más graduados que trabajos. En computer science, en matemáticas, vemos que es la realidad completamente opuesta. Hay mucho más trabajo que los graduados. Y lo mismo para el resto de las asignaturas. Entonces, aquí la brecha o el mundo laboral me está mostrando que hay claramente un déficit en pensamiento computacional y en carreras que necesitan coding. Nuevamente, no solo computer science. Aquí hay 600,000 graduados de la S, la E, la M, compitiendo por 150,000 vacantes, mientras en la T de tecnología hay 1,5 millones de vacantes para 100,000 graduados. Solo en Colombia hay 70,000 de los mejores trabajos sin ser llenados porque no hay suficiente talento digital. Antes de la pandemia teníamos más o menos un 9% de desempleo y lo interesante es que no teníamos las personas que estaban desempleadas no tenían las habilidades para ser empleadas. El crecimiento anual de vacantes en tecnología es casi el triple de lo que se gradúan. Seguimos, o sea, el bache o el gap se sigue creciendo y por eso es el llamado al sistema escolar de kinder a 11. A menos que el sistema escolar no entre a llenar esa falencia que hay en pensamiento computacional, las universidades o los bootcamps o todos los jugadores allá que son supremamente, digamos, relevantes, no tienen la capacidad de llenar ese gap que día a día sigue creciendo. 2/3 de los trabajos tecnológicos están fuera de la industria de la tecnología, por lo tanto la oportunidad es mucho más grande. Siempre pensamos que el gap en tecnología son desarrolladores de software de videojuegos. Claro, ahí hay un enorme, pero no solamente es eso, son los marqueteros digitales, todo lo que tiene que ver con biomedicina, etcétera, etcétera. Aquí también les traje una cifra rápidamente, las brechas de género son mucho más marcadas en la T de STEAM que en la de ciencias, que la de matemáticas, que la ingeniería. Y aquí se las traigo. Miren la brecha que hay en temas de pensamiento computacional versus ingeniería. Es muchísimo más amplia. En aras del tiempo voy a correr porque estoy viendo el reloj. Esto lo voy a saltar rápidamente. Entonces, aquí la conclusión es realmente no tenemos una brecha de género en STEM tan fuerte como la tenemos en la T de tecnología. Aquí yo iba a abrir un capítulo para tecnologías exponenciales en aras del tiempo. Yo creo que les voy a mandar los videos y es un poco relacionado a lo que nos mostraba Nathan. Nathan nos hacía una pregunta de cómo vemos el 2050. El 2050 lo vemos muchísimo con optimismo porque las tecnologías exponenciales nos van a ayudar a resolver los problemas más grandes de la humanidad. Quizás el más grande y el más preocupante tiene que ver con todo lo que tenemos, todo lo que tiene que ver con recursos naturales y el medio ambiente. Aquí les traía rápidamente qué significa ser una tecnología exponencial, que son tecnologías que se digitalizan, se desmonetizan, cambian completamente una industria una vez llegan. Les tengo unos ejemplos muy rápido. Las aerolíneas les tomó 68 años llegar a 50 millones de habitantes. Los carros 62 años. Sin embargo, a un iPod llegar a 50 millones de usuarios le tomó solo 4 años y a Pokémon, que es mi ejemplo favorito, le tomó solo 19 días. Entonces, ¿qué es lo que hacen las tecnologías exponenciales?
llegan y rápidamente, completamente revolucionan el segmento. En este caso, el Machine Learning para educación. El Machine Learning lo que nos va a ayudar a los profes, a los colegios y en general al sistema escolar es que podamos aprender como estudiantes y como profesores de acuerdo a caminos personalizados de aprendizaje. Ya para terminar, porque creo que el tiempo no nos dio, les traía varios ejemplos de tecnologías exponenciales. Les tengo una invitación para aquellos profesores que quieran tomarlo, que es parte de mi valor agregado por ustedes asistir a este primer encuentro de la semana STEM, es que les vamos a dar una asesoría a todos los que se inscriban en esta website, arucay.com/asesoría, para ayudarlos a cómo poder dar ese salto en pensamiento computacional y cómo llevarlo a sus programas de educación a distancia. Voy a dejar aquí mi presentación, voy a dejar de compartir pantallas para no pasarnos en tiempo. Pues Vicky, muchísimas gracias por tu intervención y ha sido muy chévere escucharte como siempre. Tenía ganas de comentarte algo, pues algo que mencionaste que me pareció súper importante fue el hablar del pensamiento computacional, no como una asignatura o algo que está, digamos, determinando una única ruta de formación para la vida, sino que ya constituye una habilidad que permea todas las áreas del conocimiento. Imagino que en el ejercicio de Arucay, en su incursión en diferentes comunidades de aprendizaje, se han encontrado con esa premisa como uno de los principales prejuicios para evitar trabajar desde la computación, la solución de problemas o la generación de retos. ¿Cómo ha sido esa transición o ese proceso de transformación de mentalidad que Arucay ha estado sobrellevando desde que incursionó acá en Latinoamérica? Mira, me encanta la pregunta porque eso muestra las diferentes iteraciones. Obviamente, lo que hoy es Arucay es muy diferente de lo que era hace 6 años. Hace 6 años, los colegios estaban totalmente ajenos a temas de educación STEAM y mucho más ajenos a temas de pensamiento computacional. Entonces, en su momento, empezamos con Arucay con nuestros propios centros. Haz de cuenta, éramos como el Kumon de pensamiento computacional, donde los papás llevaban los niños a que aprendieran pensamiento computacional a través de temas de cómo, yo qué sé, volar un cohete, de cómo volar un dron, de cómo programar un robot de Lego, hacer Little Bits, etcétera, etcétera. Y poco a poco, durante todos estos 6 años de evangelización, de trabajar directamente con padres de familia, con profes, poco a poco, y obviamente todo, esto es una tendencia global, ¿no? Esto es un tema, yo me acuerdo el día en que en Arucay dijimos, no volvamos a hablar de educación STEM, creo que está bien difícil para Latinoamérica, y ese día yo empiezo a ver que ya empiezan jugadores internacionales a hablar de lo mismo, entonces dijimos, no, yo creo que ya es el momento de empezar a recoger. Hoy día entendimos que si queremos ser escalables, que es un término muy importante en esta industria de educación más tecnología, es cómo llegar a que el niño del barrio, digamos, más deprimido de nuestros países, así como el niño que va al colegio más premium de nuestros países, tenga acceso a esta educación. Por eso la hemos democratizado a través de un sistema que es digamos, es supremamente asequible, y que está al alcance de, digamos, ya seas un colegio premium, mid-market, un colegio affordable o un colegio de población vulnerable lo puedas acceder. Maravilloso. Y ante eso tenía otra pregunta, bueno, que no es tanto pregunta, porque ya lo hemos tenido la oportunidad de conversar en otras oportunidades, pero quería preguntarte si has visto o a lo largo de este proceso en el que has acompañado distintas instituciones educativas, las mismas te han mencionado de pronto cambios positivos en otras áreas o en otras habilidades que en teoría, digamos que no estaban relacionadas, porque muchas veces uno se encuentra con que al hablar de pensamiento computacional, inmediatamente se piensa exclusivamente en uso de tecnologías digitales, pero no se está hablando de un proceso de comunicación preciso, escalonado y secuencial que también ayuda a fortalecer habilidades comunicativas e incluso sociales.
porque está enseñando al estudiante a comunicarse de una manera mucho más específica, precisa y moderada. No sé si de pronto has tenido la oportunidad de encontrar esto con las comunidades que has acompañado. No, clarísimo. Mira, tengo anécdotas increíbles. Digamos, este tema ha ayudado mucho los retos y los proyectos STEAM, porque ha hecho que profesores, por ejemplo, de ciencias o profesores que nunca antes vieron pensamiento computacional como parte de su proceso, digamos, de desarrollo profesional o de desarrollo, digamos, de su propósito de vida existiera. Entonces tenemos casos de profes de español, que son los líderes de educación STEM en su colegio. Un profesor de español que dice, bueno, no importa, una cifra, por ejemplo, de Colombia, el 53% de los profesores tienen más de 50 años. Y eso no ha sido, la edad es un tema, es un número, ¿sí? Para mí los 50 son los nuevos 20, los 70 son los nuevos 30, porque es un tema solamente de un número, pero es tener una mente de crecimiento. Si tenemos una mente de crecimiento, estos temas son completamente transversales. Y ha ayudado mucho que como son proyectos, cualquier profesor que tenga la disposición, pues pueda entrar en un proyecto de educación STEM cuyo lenguaje de instrucción sea coding. Entonces ha sido supremamente interesante y desde el punto de vista de los estudiantes, el tema de storytelling o lo que tú dices, expresar mi idea de una forma concreta, ya sea con un pitch de elevador o con ser supremamente concreto con mi solución, ha servido para, pues, que los niños desarrollen una habilidad cuando tú muestras tu prototipo digital, cuando muestras la solución, cuando le dices a los compañeros, sabes que yo me equivoqué y este fue el aprendizaje que yo tuve, ya inclusive estás hablando de empatizar con el otro y de decir, a mí no me da vergüenza decir que me equivoqué, pero es cierto. Lo más importante es lo que aprendí. Me equivoqué en el ángulo de lanzamiento o me equivoqué en este bloque, cualquier ejemplo, y eso ha sido súper interesante verlo tanto en profes como en estudiantes. Mira, te comparto la pregunta del profesor Nilsson del Valle del Cauca. Dice, si has integrado el pensamiento computacional y las habilidades espaciales para establecer, para obtener algoritmos de posiciones de una pieza en 3 dimensiones. Te doy contexto, el profe Nilsson trabaja en instituciones públicas del Valle del Cauca y también con la Universidad Libre en Cali y trabaja precisamente con STEAM generando productos con materiales de bajo costo, pero trabaja mucho habilidades espaciales, generación isométrica, diseño de piezas. Entonces, por eso es la pregunta como tan específica. Realmente quiere saber, a partir de los trabajos que ustedes han desarrollado, si han generado productos o estrategias que permitan potenciar ese tipo de habilidades espaciales desde el código. Profe, no nos conocemos, nosotros hicimos clubes de ciencia por espacio de 3 años con la Universidad del Valle y con la Pontificia Bolivariana. Me suena conocido, pero si no, sí, nosotros fuimos muy fuertes en todos los ciclos de impresión 3D. Teníamos SketchUp, ahorita se me escapan los nombres de las softwares open source que usábamos, Tinkercad. Todo así, o sea, se hacen todos los diseños resolviendo un problema concreto y si el colegio tiene la impresora, que muchos sí, otros desafortunadamente pues no se tienen y eso que nosotros trabajamos con ya muchos jugadores que no están produciendo impresoras a bajo costo, porque claro, hoy día para todo el mundo es obvio tener una impresora de tinta, pero en muy poco tiempo como el 3D printing es una tecnología exponencial, en muy corto tiempo todos vamos a tener una impresora 3D en la casa, que para mucha gente piensa que pues porque todavía son muy caras, son impresoras, pues que primero o son muy costosas o segundo no ve la necesidad, pero poco a poco eso va a entrar y se va a democratizar a bajo costo. Entonces sí, tuvimos experiencias muy interesantes en 3D printer, en 3D printing. Incluso teníamos nuestras propias impresoras y tuvimos programas donde los mismos chicos armaban su propia impresora. Entonces sí, fueron experiencias muy chéveres. Y por último, para poder darle paso al profe Jairo, pregunta el profesor Iván Escobar, ¿ustedes como organización están hablando o asesorando a los que toman las decisiones para una posible reforma educativa que finalmente pueda ocurrir en las naciones inscritas a la OCDE? Yo creo que hay que hablarle de cuando estábamos trabajando con la mesa STEM Masá, en donde coincidimos este año. No, mira, yo creo que todos los gobiernos lo saben y lo tienen como parte de la agenda.
¿sí? Yo creo que en el caso de Colombia, y bueno, y también he estado en mesas de Ecuador, he estado también en México, yo creo que es un tema que ellos lo tienen claro, que tiene que haber un cambio curricular y que la educación que a mí me tocó, que a muchos nos tocó, que era educación con base en contenidos, es una educación que tiene que evolucionar rápidamente a ser una educación con base en proyectos, con base en habilidades y competencias más que con base en memorizarse una cantidad de hechos y dar un examen, ¿sí? Y todos los países están completamente, digamos, lo tienen claro, lo tienen, obviamente puede ser que la pandemia, y yo creo que va a ser el caso, lo va a acelerar, porque yo creo que la pandemia puso en la mesa 3 problemas que están pasando, y es hoy el sistema académico o educativo está apalancado solo de los profesores, y lo que yo les digo a los reguladores, eso no es ni escalable ni replicable. Los profesores están produciendo contenidos que antes los tenían desconectados, creando objetos virtuales de aprendizaje con poco o ninguna experiencia o con poco o ningún entrenamiento, pero que son unos titanes, y en 8 o 9 semanas que el sector escolar estaba cerrado, han desarrollado una curva de aprendizaje a toda y se han puesto la 10, como decimos en Colombia, y hoy se han completamente reinventado y es lo que sus estudiantes han recibido. Sin embargo, la claridad la tienen, no es sostenible, obviamente, y yo sí creo que hay una agenda y lo veo en muchos países que está en la agenda. Y yo soy supremamente positiva en que más temprano que tarde se van a empezar a ver cambios radicales. Obviamente nuestro primer cambio es el cambio de conectividad. Necesitamos conectividad en zonas rurales. Con urgencia necesitamos conectividad también en zonas urbanas, porque sin conectividad pues la cosa se nos complica un poco más. Pero yo sí soy supremamente, digamos, positiva de que lo he visto en la mayoría de gobiernos y tenemos una agenda que va hacia allá. Sí, y esperamos que ya con esto pensemos en una conectividad a toda prueba que permita que bajo cualquier circunstancia los niños y los jóvenes puedan recibir o puedan tener el acceso a los recursos para tener una educación de alta calidad. Entonces, sale otra pregunta acá mientras le damos la entrada al profe Jairo. El profesor Jairo, Hanio Haddad, dice que tiene 2 preguntas. Al hablar de retos y proyectos, ¿se puede entender que STEAM promueve el aprendizaje colaborativo? Primero. Y segundo, si es posible compartir un ejemplo de una estrategia educativa que desarrolle las habilidades STEAM. Aquí yo creo que es un poquito la respuesta de la primera y la respuesta de la segunda. Mira, STEAM es uno de los temas que más aprendizaje colaborativo tiene, porque como se enseña sobre design, sobre pensamiento de diseño, ¿sí? No es que el niño esté solito creando su propia solución, y más en temas de coding. El coding propicia mucho la colaboración, porque entonces se lanza el reto, empieza la lluvia de ideas, todos los niños están digamos, dando ideas para resolver el reto. Después vienen los prototipos digitales. Después empieza el proceso de construcción digital, y ahí viene el proceso más enriquecedor, que son las iteraciones. En cada iteración, el niño o los niños aprenden, colaboran, co-crean, cooperan. Pero yo fallé en esto, ¿usted cómo lo hizo? Muéstrame su solución. Mire, le muestro mi solución. Es más óptima por esto y por esto. Entonces, ya de hecho, una estrategia digital, es que para mí STEAM es una forma de resolver problemas de la vida real, ¿sí? Obviamente, entre más grande está el niño, son más challenging los retos. Y una cosa importante en temas STEAM, los temas STEAM son ilimitados, son infinitos, porque cada comunidad tiene una realidad diferente, ¿sí? La comunidad de Guadalajara es diferente a la comunidad de Bogotá, y dentro de Bogotá hay múltiples comunidades. Entonces, la belleza de STEAM es que te permite, no importa el reto que tengas, no importa el proyecto, te permite, digamos, solucionar cualquier reto de la vida real. Y para mí esa es la estrategia más impactante, al final del día más vivencial, saber que es un superpoder que tú tienes para resolver cualquier problema. Sí, y que aparte de eso, no solamente permite resolver un problema, sino que permite resolverlo con otros, y dándonos la categoría de pares en la creación de una solución.
porque precisamente al permitirnos la apertura a la hora de establecer una interacción para revisar un código, para ver si estamos interpretando bien una instrucción, nos estamos convirtiendo en pares académicos en una comunidad que se llama aula de clase, colegio, barrio, lo que sea. Me encanta porque además esto, digamos, el rol del profesor ha cambiado. A mí me tocó el rol que el profesor era el dueño del conocimiento, quien activamente lo impartía y uno pasivamente lo tomaba. Ahora son pares. Y el reto es que muchas veces los niños saben más que uno y eso uno lo celebra. Entonces eso es magnífico. Es verdad. Vicky, te cuento que no solo por el tiempo, sino también porque, o sea, hay infinidad de preguntas. Si te pones a ver YouTube y Facebook, tienes preguntas así. Así que de una vez les contamos a quienes están haciendo las preguntas que vamos a buscar la respuesta a través de los mismos comentarios. Tratemos de responderles también por ahí, señora. Perdona, te interrumpo, profes. Inscríbanse en ese link que yo les puse, arucay.com/asesoría, y ahí ya tenemos una relación directa. Ahí podemos resolver preguntas, pueden hacer uso de este programita que yo les creé para, digamos, como un valor agregado a esta charla. Así que, porfa, inscríbanse. Ahorita lo voy a poner en los comentarios y bienvenidos y empecemos a trabajar en conjunto. Sí, de hecho, en la descripción de las grabaciones en YouTube y en Facebook va a estar disponible el material para que ellos puedan ver los enlaces, las presentaciones y todo lo que necesiten y podamos mantener ese contacto.